Hola seguidores, ¿quién no ha oído alguna vez eso de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, o año de nieves, año de bienes, o el típico marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso? El tiempo, el clima, ha estado siempre en el refranero popular porque evidentemente a la gente le ha importado mucho si llueve, si hace calor, si hace frío, ¿vale? Desde tiempos inmemoriales se ha intentado comprender por qué pasaban los fenómenos meteorológicos, pero la respuesta la vais a tener si veis este vídeo que empieza ahora mismo. ¡Adelante! Bueno, vamos a empezar con la unidad 4 llamada tiempo y clima. Antes de empezar, lo primero que tenemos es que definir qué es el tiempo y qué es el clima, ¿vale? El tiempo es la situación de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Es decir, hoy, si me asomo por la ventana en mi localidad, si hace sol, si llueve, si hace viento, en ese momento, ¿qué fenómenos meteorológicos estoy observando? ¿No? Eso sería el tiempo, ¿vale? Sin embargo, el clima es la situación de la atmósfera en una región en un largo periodo de tiempo. Para averiguar el clima tenemos que, vamos a decir, tener una serie de registros meteorológicos de mínimo 30 a 40 años. Así hablamos, por ejemplo, de que hay un clima mediterráneo, donde no llueve en verano, donde hace sol, o un clima polar, donde hace mucho frío, ¿vale? Que tengamos un clima mediterráneo que no llueva en verano no quiere decir que a veces el tiempo, por ejemplo en verano, sea tormentoso, ¿vale? Pero lo normal, ¿vale? Por eso es el clima, es que evidentemente en verano, por ejemplo, en nuestra zona pues no llueve, ¿vale? Bueno, para analizar el tiempo y el clima tenemos que analizar los fenómenos meteorológicos, ¿vale? Hay muchos fenómenos meteorológicos, pero nosotros nos vamos a entrar en este tema en los 5 principales: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento, que es lo que vamos a ir estudiando, y sobre todo en dos, que son los que más nos interesan: la temperatura y las precipitaciones. Antes de nada, como introducción, pues hemos estudiado un poquito qué es la atmósfera, ¿vale? Es una cosa que ya habéis estudiado también en otras asignaturas como biología y no nos vamos a detener mucho, ¿vale? Simplemente decir que la atmósfera, pues ya sabéis que es la capa de gas que envuelve la Tierra y que tiene diferentes capas, ¿vale? La que más nos interesa a nosotros es la troposfera, la capa inferior, que es donde se producen los fenómenos meteorológicos. Ya sabéis que hay más: estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera, ¿vale? También vamos a hablar un poquito de la capa de ozono que está en la estratosfera, pero lo que más nos interesa a nosotros es la troposfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos. Bueno, el primer fenómeno atmosférico que vamos a tratar es la temperatura, ¿vale? La temperatura, como dice aquí, es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Los rayos solares chocan contra la superficie terrestre y producen calor, y eso es lo que se denomina temperatura, ¿vale? Bueno, la temperatura va a depender de 3 factores. Atención, el primero, la latitud, ¿vale? A menos latitud, a más cercanía del ecuador, más calor, debido a que los rayos solares van, como ya dijimos en la unidad 1, chocar perpendicularmente contra la superficie terrestre y por tanto van a calentar más. A menos latitud, es decir, más cercano a los polos, los rayos solares van a dar más oblicuos y por tanto van a calentar menos. Así que más cerca del ecuador, más calor. El segundo nos vamos a ir aquí abajo, a la altitud. Muy sencillo también. A más altitud, más frío. Así de sencillo, ¿vale? Debido a que el aire es menos denso y retiene menos el calor. Y por último, la distancia al mar, ¿vale? La distancia al mar es un factor que hace que suavicen las temperaturas, ¿vale? Es decir, cuanto más cerca estamos del mar, más suaves son las temperaturas. ¿Qué quiere decir que el mar suaviza las temperaturas? Pues que en invierno va a hacer menos frío y en verano va a hacer menos calor, que la amplitud térmica que vamos a tener va a ser menor, ya que el agua del mar, evidentemente es un líquido, obviamente va a tardar mucho en calentarse y en enfriarse, y eso va a hacer que las temperaturas se suavicen, ¿vale? Bueno, por terminar las temperaturas, ¿vale? Cuando veis un mapa de temperaturas, estas líneas aquí en punto de igual temperatura se llaman isotermas, ¿vale? Y ya sabéis que las temperaturas se miden con un instrumento que todos tenéis en casa que se denomina termómetro. Bueno, los dos siguientes factores meteorológicos que vamos a analizar son la humedad y las precipitaciones, obviamente muy conectados. La humedad, como dice aquí, es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, ¿vale? Y que se mide con un aparato que se llama higrómetro, ¿vale? Eso es un poco lo que tenemos que saber de la humedad. Obviamente la humedad está muy, vamos a decir, determinado con las precipitaciones, ya que ese vapor de agua que se encuentra en el aire, cuando se condensa, se forman las nubes y normalmente, en ocasiones,
las precipitaciones, ¿vale? Las precipitaciones que pueden ser de tres formas. La más común es la de la lluvia, ¿vale? Las nubes normalmente están en la troposfera, donde hace mucho frío, cuando se condensan, se forman pequeños cristales de hielo, que son los que salen de las nubes y se van, derritiendo a medida que van bajando, debido a que la temperatura en la superficie terrestre es mayor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esa temperatura en las capas bajas de la atmósfera, es decir, pegada a la Tierra, es muy baja, tenemos 1 o 2 grados o 3? Pues que esos cristalitos de hielo que salen de las nubes no les da tiempo a derretirse y normalmente se forman copos de nieve, ¿vale? También tenemos otro elemento que es el granizo, ¿vale? Ese granizo se forma sobre todo cuando la temperatura en las capas bajas, es decir, la superficie terrestre, es muy alta. Entonces hay mucho aire caliente y, como dice ahí, esos pequeños, vamos a decir, microcristales de hielo que salen de las nubes son arrastrados hacia arriba, ¿vale? Y por tanto giran en una especie de bucle donde esos cristales se van uniendo unos a otros y por tanto al final termina formando un cristal bastante gordo que precipita, no se deshiela completamente porque es muy gordo, y eso es lo que forma el granizo, ¿eh? Que ya sabéis que puede tener consecuencias nefastas para cultivos y, bueno, pues evidentemente puede ser catástrofes naturales, ¿vale? ¿De qué dependen las precipitaciones? Las precipitaciones dependen de 4 cosas por aquí, pero nosotros vamos a centrar en 3. Que son las mismas que las temperaturas. Las temperaturas y las precipitaciones dependen de lo mismo. Número 1, de la latitud. Normalmente las zonas próximas al Ecuador, como dice aquí, reciben más precipitaciones, ¿vale? Ya que hay más evaporación. Es decir, a más cercanía del Ecuador, normalmente más lluvia. También depende de la altitud. A más altura, más lluvia normalmente, ¿vale? Porque el aire, al subir, se condensa y se precipita, ¿vale? Las corrientes de magnesimiento las vamos a dejar y nos vamos a tener a la distancia del mar, ¿vale? Normalmente más cerca del mar, ¿vale? Las precipitaciones, como dice aquí, son más abundantes porque el mar es una fuente de humedad, es decir, hay más humedad cerca del mar y por tanto normalmente hay más precipitaciones, ¿vale? Bueno, las precipitaciones se miden con una cosa que se llama pluviómetro, seguro que habéis visto muchas veces un chisme en estas características, y en la unidad de litros por metro cuadrado o milímetros, como ya sabéis mucho de vosotros. Bueno, los últimos fenómenos meteorológicos que vamos a analizar son la presión atmosférica y el viento. Vamos a empezar por la presión, ¿vale? La presión, como dice aquí, es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Es una cosa que los seres humanos no notamos, no salimos a la calle y decimos, madre mía, ¿cuánto pesa hoy el aire? O qué poco pesa el aire hoy, pero que es fundamental para entender el clima y el tiempo, ¿vale? Bueno, esta presión se mide con una cosa que se llama barómetro y se expresa en milibares. Más de 1013 milibares estaríamos con la presión muy alta, tendríamos un anticiclón. Menos de 1013 milibares tendríamos la presión baja, tendríamos una borrasca. Esta presión depende de 2 factores. Uno es la altitud, a más altitud menos presión, porque vamos a tener menos aire encima de nuestras cabezas, y también de la temperatura del aire. ¿Por qué? Porque el aire caliente normalmente pesa menos y por tanto sube y se forma lo que dice aquí, una borrasca, es decir, una zona de baja presión, ¿vale? Cuando el aire es frío, el aire pesa más, por tanto ejerce más presión sobre la superficie terrestre y se suele formar una zona de alta presión o anticiclón, ¿vale? Así que la temperatura del aire es fundamental. Esto está unido también al otro fenómeno meteorológico que tenemos aquí, el viento. El viento es muy sencillo, es una masa de aire en movimiento que siempre va entre una zona de alta presión a una zona de baja presión. El viento siempre va de los anticiclones a las borrascas, porque el viento es el mecanismo que tiene la atmósfera para equilibrar las presiones. La atmósfera no le gusta que las presiones estén altas o bajas. La atmósfera quiere que la presión esté a 1013 milibares. Y el viento es el mecanismo que tiene para ello. Manda aire desde las altas presiones, que es donde sobra aire, a las bajas presiones, que es donde falta, ¿vale? El viento vamos a tener 2 instrumentos para, vamos a decir, analizarlo. El primero es la veleta, que ya todos sabéis lo que es, ¿vale? Que indica la dirección, y este cacharrito que es el anemómetro, que indica la velocidad. Y por último aquí es importante también saber lo que es un frente, ¿vale? Un frente, como dice aquí, es una zona donde se unen 2 masas de aire de diferente temperatura. También habéis visto el mapa del tiempo, este tipo de líneas, ¿vale? Si tenemos esta línea es un frente frío, una línea azul con triángulos, donde el aire frío va empujando al aire caliente. Si tenemos una línea roja con semicírculos, es cuando el aire cálido es un frente cálido, el aire cálido empuja al aire frío, ¿vale?
Independientemente, lo más importante que tenemos que saber de los frentes es que si tenemos un frente, va a llover, ¿vale? Es decir, las precipitaciones van muy unidas a los frentes. Bueno, por último, no tenemos que pasar o dejar de lado pues, un problema grave que tenemos ahora mismo en la Tierra, que es el cambio climático. Seguro que habéis oído mucho de hablar de ello, ¿no? Un comportamiento, una modificación, como dice aquí, del comportamiento del clima del planeta, atribuida obviamente a nosotros, a las actividades humanas, ¿vale? La contaminación, la polución que diariamente producimos los seres humanos, tanto de forma individual como pues eso, coches de combustión, sistemas de calefacción, etcétera, etcétera, como obviamente a nivel global, grandes industrias, etcétera, etcétera, pues está provocando que se altere el clima y que se altere el clima de forma artificial, lo cual es muy peligroso, ¿vale? ¿Cómo estamos viendo que se altera el clima? Pues por ejemplo con la lluvia ácida, ¿vale? Es decir, un tipo de lluvia que recoge todos los, vamos a decir, gases contaminantes y que, bueno, pues provoca que cuando cae, como dice aquí, estas sustancias químicas, esos gases, se depositan en la tierra y contaminan acuíferos, tierra, etcétera, etcétera, y por tanto, pues modifican la acidez del suelo y perjudican mucho sobre todo a las plantas, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, con el smog, esta niebla, que por ejemplo, cuando vais a Madrid podéis verla perfectamente si está mucho tiempo sin llover, que se provoca gracias a la contaminación, a los coches, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues es un problema muy grande, pues sobre todo para el ser humano, irritando las vías respiratorias, los ojos, y bueno, enfermedades como el asma, pues también evidentemente las agrava, ¿vale? ¿Qué decir de la capa de ozono? Un problema que llevamos mucho tiempo, vamos a decir, teniendo, esos agujeros que se forman en esa capa de ozono en la estratosfera debido a los gases CFC, los gases que tenemos en los frigoríficos, en los aires acondicionados, y que afortunadamente parece que en los últimos años se está reduciendo. Y luego, pues quizá de lo que más se habla y es más grave es el efecto invernadero, ¿vale? Ya sabéis que los rayos del sol, la atmósfera, vamos a decir, actúa como filtro, muchos de esos rayos solares o de la radiación la refleja la atmósfera, otra llega a la superficie y va, como dice aquí, rebotando, ¿vale? Claro, si esto, tenemos aquí una capa de gases, ¿vale? En la atmósfera, pues lo que hace es que esos rebotes de cada rayo pues sean mayores, ¿no? Los rayos solares rebotan más debido a que esos gases de efecto invernadero provocan, vamos a decir, que la atmósfera sea más densa, que tengamos una capa más densa ahí, y por tanto calientan más los rayos solares simplemente, ¿vale? El efecto invernadero lo que está provocando simplemente es un calentamiento global, ¿vale? Hace aumentar los niveles de radiación de la atmósfera, de absorción, perdón, de las radiaciones solares de la atmósfera y por tanto, pues un aumento de la temperatura del planeta. Las consecuencias ya se están viendo, ¿vale? Hay un aumento de las temperaturas, como veis aquí, directamente relacionado a que la concentración de CO2 en la Tierra ha aumentado. Esto hace pues que tengamos graves problemas, por ejemplo, como que los glaciares han empezado a deshacerse, ¿vale? O que los ritmos de las estaciones vayan cambiando. En el futuro esto puede provocar pues, grandes migraciones climáticas. Algunas ya se están produciendo debido a, como dice aquí, sequía, desertificación, gente que ya, como veis aquí en esta foto, no puede pescar, no puede cultivar. Si el nivel del mar sube, pues estas migraciones serán muy masivas, ¿no? También se está viendo que hay pérdida de biodiversidad, ¿vale? Cada vez hay menos especies, están desapareciendo especies, los ecosistemas se alteran debido a esto y quizá lo más visible, lo que vimos por ejemplo en Valencia hace un tiempo y que pues, lamentablemente es cada vez más frecuente, los fenómenos meteorológicos extremos, ¿vale? Cada vez, como dice aquí, hay más olas de calor, más sequía, más lluvias torrenciales y esto pues supone un riesgo para el ser humano y para el planeta, claro. Bueno chicos, este tema es un poquito largo, pero espero que lo hayamos resumido bien y que os hayáis enterado de todo de rechupete. Ya sabéis, seguidme en mi canal, darle a like y si queréis preguntarme algo, pues también os contesto, ¿vale? Así que hasta el próximo vídeo, hasta luego.